están? Bienvenidos a un nuevo video. Eso significa que es domingo o el día en el que estés viendo esto, no importa eso. Pero si lo estás viendo en el día en el que salió, es domingo, aunque hoy realmente es miércoles. Me da mucho gusto que estés aquí de nuevo conmigo y como viste en el título esta vez, y si no viste en el título, te lo digo yo de todas maneras. Hoy te voy a recomendar 10 libros para empezar a leer en inglés, porque curiosamente yo empecé un poquito de story time. Yo empecé a leer porque quería mejorar mi inglés, iba a hacer el examen de inglés, ese examen donde te establecen como no sé cómo se diga, como el rango de inglés que tienes, eso de A1, A2, B1, B2 y todo ese tipo de cosas, para la universidad y yo quería mejorar mi vocabulario. La verdad es que sí me funcionó, porque yo en la prepa me parece que estaba en B1 y cuando hice el examen salí en B2, entonces de puro leer, y tampoco es como que leí tanto, pero de puro leer sí agarré como vocabulario y sobre todo creo que confianza en el idioma y es algo que sí me ha servido bastante leer en inglés porque la cabeza te switchea al idioma. Estás tan acostumbrada a consumir contenido en redes sociales o en este caso en libros que sí te switchea la cabeza como a estar pensando en inglés y creo que es algo que me ha servido mucho. Entonces, si tú estás buscando empezar a leer en inglés, que hay gente que dice que tiene ventajas como que no tienes que esperar a que los libros salgan en traducción, eso es una ventaja. Sí, porque pues a veces tarda bastante tiempo, dependiendo de la autora puede tardar un año, medio año, dependiendo de la popularidad del libro, cuánto tiempo tarda en que la traducción salga en español. Pero hay gente que dice que son más baratos y eso a veces es una mentira, porque por lo menos aquí en México es difícil conseguir libros en inglés en tiendas físicas. Creo que dos tiendas, pero no están en donde yo vivo. Creo que están en Guadalajara y en Monterrey. Supongo que en Ciudad de México también hay muchas más librerías, pero aquí donde vivo, que es chiquito, relativamente chiquito, pues hay pocas opciones, sobre todo para encontrar libros en inglés. Y luego en Gandhi o ese tipo de librerías que sí tienen ejemplares en inglés, a veces no tienen toda la variedad que quisiéramos o con la rapidez que quisiéramos, porque obviamente no vas a tener el estreno ya en inglés. Es mucho más fácil conseguirlos en páginas como Amazon o Busca Libre, que ahí encuentras cualquier libro. Pero ahí la bronca son los precios de importación porque además de que te cobran a veces los envíos, a veces los precios no están tan baratos como los ponen, entonces no se dejen engañar, no es tan barato como parece comprar libros en inglés. Sí te evita el problema de esperar la traducción y además de que pues te ayuda a mejorar el idioma, que queramos o no, es un requisito pues prácticamente ya básico para desarrollarte en este mundo. Entonces, hoy decidí que te iba a traer 10 libros en inglés que yo te recomiendo porque son sencillos de leer, porque no son confusos, porque te van a hacer sentir que fluyes. Creo que es algo muy importante cuando estás haciendo algo nuevo, que puede ser leer en inglés, porque muchas veces nos meten este miedo con idiomas nuevos y como que hasta que no pierdes ese bloqueo mental, y necesitas un libro que te ayude, porque si te sientes que te estás como trabando, tú solito vas a decir, no, es que no puedo, lo vas a botar y lo vas a ignorar. Entonces no queremos eso, queremos que te sientas fluido y que sigas leyendo en inglés. Así que vamos a comenzar con la lista de 10 libros que yo te recomiendo para que leas en inglés. Debo ser honesta, no van a ser 10, van a ser más, porque algunas son sagas, entonces te voy a recomendar sagas como si fueran un libro, ¿ok? Vamos a empezar por la saga con la que yo empecé a leer en inglés. Obviamente, tenía que ser mi primera recomendación, la saga de la selección. Sí tengo que admitir, es una saga mmm, muy juvenil, tirándole adolescente, entonces, pues sí, no va a ser del gusto de todos. Pero esta ya estás un poquito más grande, o sea, siento que, aunque a mí me encantan las princesas y me encanta toda esta vibe mágica de princesas, yo los leería y estoy segura que me volverían a gustar, pero pues sí, obviamente tus gustos van madurando y a lo mejor lo que quieres para empezar a leer inglés no es una historia de princesas, pero la verdad es que los tres libros, son tres libros la saga principal. Ay, no quiero tapar el micrófono. Son tres libros la saga principal. Eh, Hay otros dos libros que son de la hija, pero esos yo no los leí y el público dice que no son muy buenos, entonces
no sabría decirte. La realidad es que son libros muy sencillos, como son libros muy cortos, creo que 300 y tantas páginas, 350 páginas. Este libro también es muy corto y ese es un poco más choncho, porque es de tapa dura, pero en realidad son libros muy delgaditos. Y la historia es muy sencilla. A pesar de que podríamos decir que es fantasía, porque pues sí, es una historia de fantasía, no es complejo, no tiene palabras difíciles, no tiene contextos difíciles. La historia como está construida está hecha de manera muy sencilla, entonces no es una fantasía revoltosa que tengas que entender aspectos como únicos del libro. Con las fantasías, lo que a mí me daba miedo, porque tengo que admitir que hace poco empecé a leer fantasías en inglés, y lo que me daba miedo es que a veces necesitas entender muy bien aspectos que son inexistentes, que no existen en la vida real y que el contexto de esas cosas están en inglés y no son reales. Entonces, como que no tienes algo a lo que hacer referencia porque no existe, porque es inventado de la cabeza de la autora, pero la selección está muy apegada a la vida real. Si ya leíste, viste o has escuchado de los Juegos del Hambre, te va a sonar un poco similar. De hecho, creo que en alguna de las recomendaciones que viene luego aquí escritas, algo decía de los Juegos del Hambre, pero no sé en qué. Ah, acá. Una mezcla de los Juegos del Hambre. Una mezcla de los Juegos del Hambre y The Bachelor, que no sé cuál es ese libro, pero está en el segundo libro, en el de La Élite. Tenemos un reino que va a ser una competencia para la nueva princesa. Se seleccionan a una chica de cada, no se llama distrito, pero llamémoslo distrito ahorita porque no me acuerdo exactamente del nombre en que le ponen aquí a como a las ciudades, pero para seguir con la referencia de los Juegos del Hambre, de cada distrito seleccionan una chica y cada distrito tiene como diferentes habilidades, igual que en los Juegos del Hambre. Por eso les va a sonar un tanto similar, ¿ok? Entre más cercanos, entre más cercanos a los número 1, 2, los distritos son más ricos y entre más lejanos, entre más bajo el número, no me acuerdo cuántos, por aquí tiene que decir. No dice, no me acuerdo exactamente cuántos distritos, ciudades son. Es que te diría que 12, pero creo que ya lo estoy confundiendo con los Juegos del Hambre. Pero entre más bajo sea el número, más pobres son. Y América, nuestra protagonista, es de uno de los distritos más bajos. No totalmente, no de los más bajos, pero sí de los bajos. Y ella es artista. Me parece que canta y toca instrumentos. Mentira, aquí dice 35 chicas, una corona. ¿Pero de dónde salen las 35? ¿Son 35 distritos? Me suena mucho, no me acuerdo de ese aspecto. Lo que pasa es que las niñas que vayan a la competencia, a sus familias les van a dar dinero. Y la familia de América es relativamente pobre, entonces sí necesitan ese dinero. Entonces América, a pesar de que ella rechaza todo esto de la selección, no le llama la atención ser princesa, a pesar de que podría ser el sueño de cualquiera, porque además se va a casar con el príncipe Maxon. Ella dice, no, yo no quiero, nada más voy a ir por el dinero y por la comida. Libro 1, el desarrollo, se conocen, medio un fake dating, podríamos llamarlo ahora, porque, porque como que hacen medio un trato en el que ella, ella le dice la verdad a él, de que yo nada más estoy aquí porque mi familia necesita dinero y ya, pero yo no quiero casarme contigo, a pesar de que todas las demás morras sí quieren casarse con él. Entonces Maxon está como, ok, podemos seguir haciendo como este jugueteo público en el que a lo mejor yo estoy interesado de ti y me evitas estar saliendo con las demás candidatas. Algo así. En el segundo libro hay mucho relajo porque obviamente hay como otro bando que los está atacando, entonces hay mucha como dinámica medio de guerra, no guerra. Ah, porque además hay otro involucrado que se llama Aspen. Si tú cuando leíste sus libros eras Team Aspen, pero bueno, no estoy aquí para juzgar gustos, ¿ok? Hoy no. Hay otro involucrado. Entonces, América está dudando entre su amor en la casa, Aspen, y el príncipe Maxon, porque obviamente sí se termina enamorando de Maxon. Si no, no habría otros dos libros de la hija, ¿ok? Es un spoiler, sin ser spoiler, porque obviamente
El final feliz está aquí muy claro, ¿ok? En este libro ya son 6 nada más las chicas, o sea, de 35 pasamos a 6. Hay como un relajo político en el que hay ataques al castillo, ellos tienen que hacer algunas cosas, sigue la dinámica de quién sí, quién no, amistades, enemistades, aliados, desaliados, todo ese tipo de cosas. No sé si la palabra desaliados existe, no creo, pero ya la dije. Y luego, en el tercer libro, como podrán ver, hay un vestido de novia. ¿Por qué creen? Este libro es drama tras drama, tras drama, tras drama, pero es increíble. El romance es muy lindo, la historia es muy sencilla, y para empezar a leer en inglés, creo que es una historia que te atrapa lo suficiente para que quieras seguir leyendo, y es lo suficientemente sencilla para que no tengas que comerte la cabeza tratando de entender un contexto que no entiendes, o que te haga sentir atrapado, que te haga sentir, o sea, atrapado en el buen sentido por la historia, pero no atrapado en el que no avanzas o no entiendes, porque queremos evitar ese sentimiento. Entonces, para hacer libros, para empezar a leer en inglés, la verdad es que estuvieron muy buenos. Yo, que fueron los primeros libros que leí y con los que agarré el gusto por la lectura, y además fueron en inglés, la verdad es que los sentí muy ligeros, y ligeros en el sentido fueron los libros que me hicieron empezar a leer. Los personajes no son revoltosos, y cuando digo que son sencillos no es que sea aburrido, porque a lo mejor pueden decir es que es tan sencillo que me aburre. No, está sencillo en el que lo vas a entender, porque lo que queremos para empezar a leer en inglés no es que no sepas inglés, el problema es que te sientas seguro y libre de hacerlo. ¿Te gusta Wattpad? Esperemos que sí, porque la siguiente recomendación también fueron de mis primeros libros que leí, no en inglés, sino que leí. Y son 3 libros que salieron de Wattpad y no, este es el primero. Este es el primero, que es Did I Mention I Love You, Need You, Miss You. Lo mismo, pero en 3 colores diferentes. Esta historia no le va a gustar a todo el mundo, pero la verdad es que son libros muy sencillos, son libros muy casuales. Es la historia de Eden y Tyler, que son hermanastros. Ellos no se conocían. Eden tiene problemas con su papá, pero se ve medio obligada. Sí lo elige, pero como que no muy de buenas. Pero se ve obligada a estar una temporada de vacaciones con su papá y convivir con sus hermanastros, que son 3, pero los otros 2 son chiquitos, esos no importan. Pero el que es de su edad, pues obviamente como que hay una tensión ahí, él es como muy revoltoso, como que lo que esperan de un libro de Wattpad del 2000. Lo que pueden esperar de un libro de Wattpad del 2015 es eso, literalmente es la historia de hermanastros, es una historia sencilla, es una historia que es lo suficientemente divertida para que quieras seguir leyendo. No es un libro que te va a explotar la cabeza o que vas a amar, pero la verdad es que te va a servir para lo que quieres, que es leer una historia entretenida en inglés y soltarte para leer en el idioma. Lo que sí te tengo que decir es que es el mejor desarrollo de personaje hombre de un libro de Wattpad que yo he leído hasta hoy. El Tyler de este libro y el Tyler de este libro, que es el último, no se topan pero para nada, de verdad es un brinco tremendo, y el desarrollo del personaje hombre, ella es un poquito pick me, ella no me cae tan bien, pero el desarrollo del hombre vale la pena leerlo. Obviamente son 3 libros, entonces va a haber ese drama de se conocen, se enamoran, se separan, se reconcilian, porque trilogía y Wattpad no es que sea malo, pero pues es la línea básica. Son bastante sencillos, no son tan delgaditos, sí son un poquito más chonchos, son como... Pero la verdad es que no se sienten, los lees bastante rápido y es una historia lo suficientemente atrapante para que quieras seguir leyendo, pero es una historia del día a día. No vas a encontrar nada, no vas a encontrar nada que te sea difícil, todo lo vas a entender, todo lo vas a poder captar. Te va a ayudar a perder el miedo a leer en inglés, porque son sencillos. Y eso es lo que necesitas para empezar a leer en un nuevo idioma, que sea sencillo, porque ya lo dije 1000 veces, si te sientes trabado, vas a abandonarlo, y eso es lo que no queremos, que lo abandones. The Summer of Broken Rules es un libro que leí más recientemente. Es un romance vainilla muy tierno, o sea, es que es muy tierno. Tiene referencias a Taylor Swift, entonces está increíble.
El chico es un amor, es súper divertido. Este libro sí tiene más personajes, incluso tiene un... Déjame te lo enseño. Tiene un árbol genealógico aquí, porque sí tiene más personajes. La historia nos habla de Meredith, una chica que acaba de perder a su hermana, y su familia obviamente quedó devastada por la pérdida de una integrante de la familia. Entonces han tenido como este año de duelo y de proceso de aceptación que su hermana ya no está. La familia de Meredith, no la familia nuclear, mamá, papá y ahora ya no su hermana, sino a la familia completa de Meredith, acostumbra a hacer un viaje anual de vacaciones en la que agarran a toda la familia, primos, tíos, abuelos, toda la familia se va y se va de vacaciones y siempre es al mismo lugar. Entonces, como que ya se había formado esta tradición y además de que es un lugar en el que ya habían creado aún más tradiciones, de que juegos, comidas, cenas, reuniones específicas. Y el año anterior, Meredith y su familia no habían asistido porque obviamente habían tenido la pérdida de la hermana y no tenían ganas de irse de vacaciones. Pero este año, tratando de como volver a involucrarse en la familia y volver a empezar a dar estos pequeños pasos a hacer su normalidad ahora sin su hermana, deciden ir al viaje porque además me parece que su tía, no me acuerdo si es su tía o su prima, pero su tía, estoy casi segura que es su tía se va a casar, entonces van a celebrar la boda en este lugar y en estas vacaciones. Entonces, como que hay más razones para que Meredith y su familia quieran regresar a esta reunión. Entonces, en este libro está toda la familia de Meredith y además la familia del novio de la tía de Meredith. Entonces, son muchos, muchos personajes. Y dentro de estos nuevos personajes, la nueva familia que se integra, está un chico que se llama Whit o le dicen Whit. No voy a hablar mucho de eso. Es parte de la familia del novio y que empieza a ser muy amigo de Meredith. Pero además, dentro de todo este relajo, pues hay un juego. La familia de Meredith tiene como tradición un juego como de casa con agua. A ti te dan un papelito, en el papelito viene el nombre de uno de los familiares y tú tienes que cazar a esa persona con cualquier herramienta de agua, botellas de agua, pistolas de agua, globos de agua, manguerazo, o sea, como sea, lo tienes que mojar. Y cuando tú lo mojas, esa persona pierde, queda descalificada, te dan el papelito a ti ahora te toca ir detrás de la nueva persona que te tocó. Y así hasta que queden dos personas y obviamente ahí se hace como la gran final. Y Meredith y Whit empiezan a hacer una alianza. Ahí empiezan a conocerse, a hacerse más amigos y pues el romance surge. Y a pesar de que tiene muchos personajes y eso puede ser lioso, como que los personajes están bien establecidos para que entiendas el rol de cada quien, entonces no te haces tantas bolas o te puedes hacer las mismas bolas que con un libro en español. El cuarto libro es The Spanish Love Deception. Este libro también fue muy popular en BookTok en su momento. La verdad es que es un libro muy sencillo y muy rápido de leer. Tiene una historia muy lineal, tiene unos personajes muy sencillos de entender, entonces no te va a causar conflicto. En este libro tenemos la historia de Catalina, que es una chica española, y su nuevo jefe, que es Aaron. Es un romance de trabajo, llamémoslo así. Y Catalina tiene próxima la boda de su hermana. Y una vez está trabajando y le llaman al teléfono y Catalina contesta y es su mamá. Y por revoltijos de Catalina, termina diciéndole que no va a ir sola a la boda y que sí tiene un acompañante, porque la familia de Catalina está un poquito como medio traumada con su relación anterior, con la persona con la que terminó Catalina. Y como que todavía no fluyen de ese asunto y como que es que te estás quedando soltera, mija. Y Catalina tiene como mucha presión por parte de su familia en ese aspecto. Por manías termina diciéndole de que no, es que estoy viendo a alguien y lo voy a llevar a la boda. Ese alguien no existe. Y bueno, ya más o menos saben por dónde va el asunto. Aaron, su jefe, termina ofreciéndose a ser él quien vaya con ella a cambio de que ella también asista a un evento con él para el cual él necesita una pareja. Al final Catalina acepta porque no le queda de otra, porque sabe que no va a poder encontrar a otra persona y que va a ser más humillante pagarle a alguien, entonces dice, bueno, al menos él se ofreció, como que es 3 pesitos menos humillante. Al final, obviamente van al evento de él, ahí conoce un poquito como la parte menos laboral de Aaron. A mí cuando me vendieron este libro me dijeron que era Enemies to Lovers, no es un Enemies to Lovers, o si es un Enemies to Lovers, es un Enemies to Lovers, ¿cuántas veces lo dije? De 3 páginas. Y después está el viaje a España a la boda de la hermana de Catalina,
a la que él va y se conoce con la familia y juega con la familia y interactúa con la familia. Y pues obviamente se dan cuenta de que Aaron, pues un poquito por debajo del agua, sí tenía intenciones con ella. Es romance, es tierno, es rápido, es ligero, es tranquilo y en cuanto al lenguaje no te va a costar trabajo, es una lectura interesante, es una lectura que te va a mantener enganchado, es sencillo, todo lo que ya hemos hablado en el resto de los libros para que no te cueste trabajo leer en inglés. Cualquier cosa escrita por Ana Huang. Ajá, estos no son... Aquí simplemente ya tenemos más de 10 libros, pero lo voy a englobar con la autora. Les voy a hacer un pequeño resumen. Todos estos libros los voy a cargar hasta que termine de hablar para hablar rápido. Todos estos libros tienen lo mismo que ya he repetido en el resto del video. Son ligeros, son sencillos, no tienen mayor contexto que te va a hacer bolas, porque creo que como lectora que empezó a leer en inglés, lo que me daba miedo era hacerme bolas, como no entender contextos. Entonces, todas estas recomendaciones son lo suficientemente sencillas y lo suficientemente de la vida real para que entiendas el contexto sin tener que romperte la cabeza tratando de entender qué se inventó la autora. Twisted Love. Se le va a hacer adaptación en Netflix. Todos juntémonos a manifestar porque pongan un buen cast. Ava y Alex. Ava es la hermana menor del mejor amigo de Alex. Alex tiene muchos problemas. Está loquito mi compadre, es un personaje de moral gris, tiene mucho trasfondo familiar detrás, ella también. Josh, que es el hermano de Ava, mejor amigo de Alex, le pide a Alex que la cuide porque Josh se va a ir a hacer sus prácticas. Josh es doctor, bueno, estudiante de doctor, está haciendo sus prácticas, se va a ir a Sudamérica a hacer sus prácticas y le pide a Alex, por favor, cuida a mi hermana, échale un ojo. Y Alex dice, claro que sí. Y cuando regresa Josh, Alex le dice, adivina qué. Y adivinen qué. Eso es lo que necesitan saber de este libro. Twisted Games. Esos libros, Twisted Love, Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate, Twisted Life, son el mismo grupo de amigas, cada quien con su güey. ¿Los puedes leer solo? Sí. ¿Los puedes leer en grupo? Sí. ¿Qué te recomiendo yo? Léelos todos, son increíbles. Twisted Games. Tenemos a la segunda amiga del grupo, ella es una princesa. ¿Por qué hay una princesa en el grupo? No preguntes, solo léelo. En este libro tenemos la historia de Bridget, que como ya dije, es princesa, y Rice, o Reese, o como sea que pronuncie su nombre, yo le voy a decir Rice, ¿ok? Como arroz, ajá. Es un nuevo guardaespaldas, ya lo sé, el cliché por todo lo que da. Es increíble, el romance es increíble, las escenas son increíbles. Rice, llámale como le quieras llamar, pero eres increíble. Rice también es un poquito cuestionable, pero cuestionable en el sentido, es guardaespaldas, ha hecho cosas dudosas, pero es un amor. Este hombre no ha hecho nada mal en su vida por su mujer. Los demás, de los que vamos a hablar, tienen un poquito de toxicidad. Este hombre no. Este hombre hizo todo bien. Lo único que hizo mal fue romper una maceta. Twisted Hate, la historia de Josh y Jules, que es otra amiga del grupo, y Josh es el hermano de Ava del que ya hablamos. Ellos se odian. Josh, ya dijimos, es doctor. Jules está estudiando para ser abogada. Aquí sí hay mucho drama. Hay gente a la que no le cae bien Josh. Yo defiendo a Josh. Hizo cosas mal, claro que sí, como todos los demás. Pero no los vamos a crucificar por eso, ¿ok? ¿Es un poco tóxico? Sí. ¿Es un poco dramático? Sí, mucho. ¿Tiene sus cosas dudosas? Sí. Es increíble también. Mi favorito, Twisted Life, Christian Harper. Dueño de una empresa de seguridad, ex jefe de Reese, el que hablamos de el guardaespaldas, tiene una empresa de seguridad, es hacker, es inteligente, es un vato increíble, le mueve, te hace cosas muy dudosas, sí, hace cosas muy dudosas. ¿Defiende a su mujer? Sí, defiende a su mujer. Una cosa por otra. En esta historia tenemos a Stella, que es influencer y diseñadora de modas, pero no oficialmente, pero le encanta la moda y es influencer. Stella tiene como muchas broncas familiares. Todos tienen broncas familiares. Todos tienen drama familiar.
todos tienen cosas de su pasado, en muchos hay mucho drama y la historia sí se entrelaza, por eso sí te recomiendo que los leas juntos, a pesar de que no necesitas leerlos juntos. Christian le ofrece a Estela quedarse en su edificio. Christian tiene un edificio, bueno, tiene muchas cosas el güey, pero una de esas cosas que tiene es un edificio. Christian le ofrece a Estela que le da un precio más barato en un departamento en su edificio. Christian como que se hace el que es por buena onda y todo, pero pues mi compadre sí está loquito. Este compadre sí está loquito, sí está obsesionado, sí está dudoso, pero me gusta mucho. Es el cuarto y último libro de como esta saga. El epílogo de esta cosa me destruyó. No, me destruyó. Pero la verdad es que es una muy buena saga, son muy buenos libros y están sencillos, tranquilos, entendibles y todo lo necesario para que sea una buena lectura para empezar a leer en inglés. Sobre todo si ya leíste estos libros en español, sí te serviría leerlos en inglés porque ya traes la base de haberlos leído en español, entonces aún más confianza. La siguiente saga de Ana Juan, que empieza con King of Grad, que nos habla la historia de Dante y de Vivian. Los papás de Vivian tienen un negocio de joyería muy potente, pero muy nuevo. Y Dante es Old Money de joyería, es el señor Old Money, la definición. Italiano, guapo, de familia rica, de siempre, medio loquito también. Aquí aparece Christian, que es el que acabamos de hablar. Es que todo está relacionado. Todo es un universo completo en el que todo está relacionado, ¿ok? Dejemos eso en claro. El papá de Vivian le hace chantaje a Dante para que se case con su hija para así por fin poder ser una familia old money, porque pues aunque sí son millonarios también, ese dinero ancestral pues no lo van a tener hasta que se haga como muchas generaciones, pero en el momento la única manera de hacerlo es casar a su hija con alguien que sí sea old money. Pues Dante se ve obligado a casarse con Vivian, pero pues en el va y viene resulta que a Dante como que ya no está tan obligado y pues se terminan enamorando y es increíble. El segundo libro, ¿por qué se ve más chiquito? Porque es más chiquito. Es la edición del Reino Unido, por eso está más chiquita, pero eso no importa, ¿ok? Kai está próximo a ser el CEO de la empresa de la familia, pero resulta, no nada más va a heredar el puesto, sino que sí hay como una elección entre diferentes miembros y lo puede perder. E Isabela es una escritora, o intenta ser escritora, y conoce a Kai porque ella trabaja en un bar. Todos estos compadres tienen un bar que se llama el Valhalla. Creo que sí lo estoy pronunciando bien. Pero es un bar donde va la gente con mucho dinero y mucho poder. Entonces Vivian, Isabela trabaja ahí como bartender. Kai es inteligente, es derecho. Si quieres un personaje moralmente derecho, Kai Young. Es rápido porque si no nunca vamos a acabar. King of Greed, que es el tercer libro, nos cuenta la historia de Dominic y Alessandra. Dominic no venía de una familia de dinero, de hecho tenía como problemas económicos, pero conoce a Alessandra en la universidad. Alessandra se pone como su tutora, como de estos alumnos que sí saben y ayudan a los que no les saben tanto. Y Dominic tiene mucha ambición. Dominic tiene la cabeza llena de muchos sueños, muchas ideas y quiere alcanzarlas a como de lugar y lo logra. Su apodo es el rey de Wall Street, entonces es el señor Dominic. Logra lo que se propone, pero empieza a abandonar a su esposa Alessandra. Aquí ya están casados. La empieza a abandonar, la empieza a dejar de lado y Alessandra un día dice, ¿sabes qué? Patitas, ¿para qué te quiero? Yo me voy. Y Dominic se da cuenta de lo mucho que está perdiendo y de lo mucho que ama a Alessandra y dice, no, yo voy a recuperar a mi mujer y de eso se trata la historia y vaya mujer. Aquí Dominic es un gran hombre, Dominic me encanta, pero vaya mujer Alessandra. El último hasta ahorita, pero para cuando ustedes estén viendo este video ya salió el siguiente libro que es King of Envy, pero de ese no vamos a hablar, nada más sepan que ya salió. Seguramente cuando ustedes estén viendo esto ya salió. Sale el 28 de abril, si no mal me acuerdo, entonces seguramente ya lo salió. Seguramente ya salió. King of Sloth nos cuenta la historia de Javier y Solín. Creo que se pronuncia Solín. Javier y Solín. Dejémoslo así, ¿ok? Ella es publicista. Lleva las relaciones públicas de personas muy importantes, de un personaje que ahorita vamos a hablar, y él es un poquito un desmadre. Con su familia tiene ciertos problemas, sobre todo con su papá, pero su papá está a punto de fallecer
En el testamento, su papá deja una cláusula que Javier no va a recibir nada a menos de que demuestre que se puede hacer responsable de la empresa. Y ahí resulta que Javier, en el fondo, le gusta como esta onda del diseño de interiores y arma todo un plan junto con Solane y junto con otros personajes. Aparecen en este libro, aparecen prácticamente todos los personajes de los demás libros. Y pues ella es las relaciones públicas de él y por eso conviven. Y como que hay un pique muy fuerte entre ellos porque ella quiere como ya compórtate y él sigue fiesta, fiesta, fiesta. Entonces como que no sirve mucho esa convivencia hasta que él le ponen como este ultimátum y ella decide apoyarlo a demostrar que sí es capaz de hacer las cosas y pues se enamoran. Y por último, pero no menos importante, la nueva saga de Ana Huang, The Striker, que es la saga The Gods of the Game. Este libro, The Striker, ya me cansé. Este libro es la historia de Asher y de Scarlett. Asher es futbolista profesional, Scarlett es bailarina profesional y Asher es el enemigo mortal del hermano de Scarlett. Creo que sí lo expliqué bien. Asher tiene un problema en un partido y lo mandan de castigo junto con el hermano de Scarlett, porque ahora están en el mismo equipo. Asher se transfiere al equipo rival, o sea, él estaba en equipo A, su equipo rival era B, Asher se transfiere al equipo B, donde está el hermano de Scarlett, entonces como que broncas. Hay una bronca en un partido y a los dos los mandan castigados a entrenar con una bailarina y estás en lo correcto, esa bailarina es Scarlett. Por cosas familiares, el hermano de Scarlett se tiene que ir a cuidar a su papá y deja a Asher y a Scarlett solos. Adivinen qué pasa. Bueno, esos son los libros que tengo en físico. Ahora vamos a hablar de libros que leí en digital, pero que son igual de buenos. De este ya hemos hablado una cantidad de veces en este canal. First Time Color. Si han estado viendo los demás videos ya saben de qué trata. Tenemos a Lucy y tenemos a Aiden. Lucy es mamá soltera, Aiden maneja un programa de radio. Lucy encuentra a su hija hablando a este programa de radio en la madrugada y piensa que está hablando con un hombre, se medio infarta y descubre que está hablando al programa de radio para pedir consejos de citas para su mamá, porque cree que está un poquito sola. Entonces Lucy se queda hablando en el teléfono, expresando sus emociones, siendo un poco emotiva. Al público le encanta y la traen a este programa de radio para decirle, vamos a hacerte un programa de citas encontrándole el amor a Lucy. Y bueno, ¿qué pasa? Se termina enamorando del conductor de cabina, que es Aiden, y es una relación increíble. Hay un desarrollo de personajes muy lindo. Hay como temas de trasfondo familiar y la verdad es que el crecimiento de los personajes es muy lindo. Es un romance relativamente lento porque por bastante parte del libro estamos jugando en este va y viene, sí, no, amigos, ¿eh? Y luego ya se desarrolla el romance. Sí es un poquito lento, pero la verdad es que sigue siendo una historia igual de atrapante e igual de 5 estrellas que necesitan leer. Y para leerlo en inglés está sencillo. Es un lenguaje de todos los días, es un contexto de todos los días que no te va a causar ningún conflicto. Este libro, X Marks the Spot, es una aventura. O sea, de verdad, está muy lindo, está muy tierno, está muy sentimental y tiene una historia un tanto diferente. A nuestra protagonista nunca le han contado como bien la historia familiar, simplemente su mamá le dijo, tus abuelos murieron y no tenemos mucha conexión con ellos, como que nunca le contó mucho al respecto y simplemente como que apartó esa historia. Y un día llega una persona diciéndole, es que tienen que firmar el testamento y recibir unas cosas que le dejó tu abuelo. Y ella como de, pero mi abuelo murió hace mucho tiempo. Y el señor que viene a entregar el testamento es como... Y lo que les entrega es un mapa del tesoro. Ella ahora tiene que ir a descubrir la realidad de su familia, la realidad de quién es y la realidad de dónde viene. Conoce a un chico que ya conocía, que era medio su enemigo de la escuela y se termina yendo con él y ahí lo conoce de verdad, a un grupo de amigos increíble. Entonces, de verdad tiene de todo este libro y la parte de descubrir qué es lo que el abuelo quería transmitirle y todo este significado de la importancia de conocer de dónde vienes, increíble libro. Y a pesar de que es como este misterio aventuresco, la verdad es que no es difícil de entender, no te pierdes, no te confundes y sigue siendo un misterio dentro de lo muy normal. Cualquiera de estos 3 libros de Grace son 3 romances deportivos, los 3 de hockey, y te meten en este mundo del team.
el team de hockey. Y siento que esa dinámica es una cosa que me gusta mucho de los romances deportivos, que no nada más es la pareja, sino también es la dinámica con el equipo, porque normalmente son muchos personajes y es muy divertido leerlo, honestamente es muy divertido. Ella escribe la definición de un romance vainilla, es literalmente romance por amor al amor. Son personajes tiernos, son romances sin mayor problema, son romances sin mayor toxicidad, sí van a tener como el conflicto, porque pues si no, no habría libro, pero el conflicto tiende a solucionarse de maneras muy fáciles, porque esos libros son la definición de amor por amor y porque nos gusta el amor. Este libro también es un romance deportivo, pero es hacia el lado de Fórmula 1, Speeding into Overdrive. También tenemos aquí un poquito la dinámica de hermana de mi mejor amigo, como en la saga de Twisted, que son muchos libros. En este caso, yo nada más leí este libro, entonces sí te puedo decir, no necesitas leer los demás para entender perfectamente este libro. Ella, su sueño es ser reportera de Fórmula 1 y él es piloto de Fórmula 1. Se conocen desde tiempo, ya habían tenido como esta interacción un poco de tensión, un poco de atracción entre ellos. El hermano le está pidiendo que por favor reciba a su hermana en su casa porque se va a mudar para esta parte de ser conductora de Fórmula 1. Entonces, en lo que ella encuentra un departamento económico, le pide que por favor la reciba en su casa y él como de, ok, como que no le queda mucho de otra. Y ahí él le dice, esta dinámica medio de amigos con derechos que habíamos llevado se acabó porque ahora vivimos en el mismo techo y va a ser incómodo. Hasta por allá. La parte deportiva está muy interesante porque yo nunca había tenido acercamiento absolutamente nada que tenga que ver con Fórmula 1 y fue el primer libro de este tipo que leí y lo entendí y me gustó. Entonces yo creo que ustedes también lo pueden entender porque no está en contexto de los deportes. Sigue siendo un libro muy sencillo, sigue siendo un libro muy rápido, sigue siendo muy, muy casual y muy, muy entendible. Y por último, esta recomendación, vuelven a ser libros en físico, pero la dejé para el último porque aquí hay un disclaimer. Aquí sí necesitas un poquito más de seguridad leyendo en inglés. A lo mejor, no para iniciar, de que tu primer libro leído en inglés, sobre todo si te gusta la fantasía. Y así es, estamos hablando de la saga de Caraval. Y esta fue la primera saga de libros que yo leí de fantasía en inglés. Y la verdad es que están muy entendibles. No puedo decirles que son sencillos, no podría decirles que son básicos en cuanto al lenguaje, porque es un libro de fantasía y ya involucra mundos y magias que no existen. Y sobre todo, como tratan de engañar, sobre todo por la naturaleza de la historia, que tratan de engañar a tu mente, sí necesitas estar un poquito más metido en la historia, pero si ya te animas a dar ese paso, son muy buenos. No están complicados, no me sentí perdida en ningún momento. Por ejemplo, ya que ya me seguí leyendo fantasía en inglés, sí me ha tocado un libro que tuve que leer como con más calma porque el contexto estaba más complejo y sí necesitabas como, ok, a ver, ajá, así funcionan estas cosas. Pero yo creo que la misma parte de que tratan de engañar a tu cerebro, te va a explicar, o sea, te va como digiriendo las cosas, no sé cómo explicarlo. O sea, para tu cerebro no es confuso aunque la historia sea confusa, pero sí necesitas un poquito más de confianza sobre todo. No del lenguaje, porque insisto, a pesar de que no es un lenguaje sencillo, es un libro de fantasía un tanto muy estructurado, porque como que el libro se va explicando en sí solo. Creo que es más por la manera en la que está escrita que por la historia, el que se vuelve sencillo de entender, a pesar de que no te sientas tan confiado en leer en inglés. Insisto, fueron mis primeros libros de fantasía leyendo en inglés y no lo sentí, o sea, no sentí el miedo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y espero que lean alguno de estos libros. Si ya lo leyeron, o sea, si ya leyeron alguno de estos libros, ya sea en español o en inglés, porque muchos de estos libros también están en español, escriban en los comentarios qué les pareció y si se animan a leerlos en inglés. Les dejo mis redes sociales, mi TikTok y mi Instagram para que se pasen a dar una vuelta por ahí. En TikTok subo video todos los días y en Instagram estoy subiendo mucho más contenido también para que se den una vuelta para ver todo lo nuevo. Ahí siempre hay reseñas. La verdad es que la mayoría de los libros que yo leo son en inglés, entonces si esto es un tema que te interesa, el leer en inglés, seguirme en Instagram es tu mejor opción porque ahí siempre vas a tener opciones nuevas de libros en inglés
Y normalmente uno de los puntos que siempre pongo en mis reseñas es si es un buen libro para empezar a leer en inglés. Asegúrate de darte una vuelta por allá para que tengas más recomendaciones de libros en inglés. Espero hayan disfrutado el video y nos vemos la siguiente semana. ¡Mua!